La biodiversidad es un patrimonio que debemos administrar con sabiduría y preservar para las generaciones actuales y futuras. Al conservar fauna y flora, ayudamos a mantener el equilibrio de la naturaleza y los recursos necesarios para nuestra supervivencia. Por eso trabajamos en conjunto con la comunidad y con las instituciones de la zona para proteger áreas estratégicas. Durante la construcción del proyecto, adelantamos la restauración y conservación de 8.000 hectáreas de bosques, de los cuales 4.000 son restauradas en la zona alrededor del embalse, conformando así la franja de protección ecológica en la cual sembramos cerca de 420.000 árboles, entre los que incluimos unas 30 especies propias de la región. Además de la siembra, realizamos actividades para favorecer la generación natural de los bosques. Adelantamos la restauración ecológica de otras 4.000 hectáreas ubicadas en el Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes. Allí sembramos cerca de 600.000 árboles nativos. De la zona a ocupar por el embalse, rescatamos árboles para sembrarlos nuevamente y extrajimos semillas para la producción de material vegetal en viveros que se convierten en espacios para la investigación y la educación ambiental. Desde la zona alta del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes hasta la franja de protección ecológica existe un corredor natural que une ecosistemas secos y húmedos, donde también realizamos labores de restauración ecológica y conservación. Realizamos el rescate de fauna antes y durante la construcción del embalse. En los centros de atención y valoración de fauna silvestre se brinda atención a los animales afectados. Estamos atentos a posibles cambios en el microclima que puedan surgir con un nuevo espejo de agua como el embalse. Para ello instalamos 7 estaciones climatológicas que nos permiten hacer seguimiento a las variables del clima y comprender su efecto en los cultivos. Invertir en el agua es construir futuro y es compromiso de todos trabajar por su preservación. Desarrollamos la inversión por el uso del agua, que favorece la calidad de este recurso en los municipios de Betulia, Zapatoca, Girón y San Vicente de Chucurí, también del Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes. Apoyamos a la comunidad y a las instituciones de la zona en la formulación del plan de ordenamiento de la cuenca tributaria del río Sogamoso, para contribuir a la creación de políticas y normas que posibiliten el éxito de la conservación del agua y de la biodiversidad en el largo plazo. Aportamos al mejoramiento de fuentes de agua para consumo humano, con la recuperación de alrededor de 2.000 hectáreas de fuentes hídricas, la entrega de 135 estufas eficientes y el desarrollo de proyectos agroforestales, entre otras actividades. Con el saneamiento básico rural se beneficiaron 476 familias, 33 escuelas y un centro de salud. Así conservamos el río y su biodiversidad, para que el proyecto Sogamoso se inserte en la región en armonía con el entorno y como una oportunidad real de desarrollo.